¿Por qué tú quieres la custodia de tu sobrina? Ella es actriz de pornos. Tu hermana es actriz de porno. Mi hermana. Y encontré a su novio con sus amigos drogados en el couch mirando un video. Y La niña estaba en el video. Yo la estaba grabando. Yo la estaba grabando. O sea que la niña sale desnuda en las imágenes. Si tú me estás diciendo a mí que tu hermana está metiendo a su hija en pornografía infantil, aquí va a haber un grave problema. Resulta ser que esta basura es mi inquilina y tiene 2 meses sin pagarme la renta. Que ella me dé un lapso de tiempo. Yo no tengo ni intención de quitarle su dinero. No tiene papeles, no tiene trabajo y no me puede pagar. Mi papá quiso abusar de mí. ¿Tu papá? Cuando él me tocó así mis pechos, yo me tiré al suelo y sacó el machete y yo dispuesto a matarme, no sé ni por qué. No, esto es demasiado, ¿eh? O me pagan mis $800 o yo ahora mismo llamo a la migra y te me largas. Si ella me manda para allá, me mata. Y solo yo tengo mis hijos. Desde la ciudad de Los Ángeles, California. Caso cerrado con la doctora Ana María Polo. Caso cerrado. El psicólogo austríaco Viktor Frankl dijo: el hombre es el hijo de su pasado y padre de su porvenir. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado, directamente de Los Ángeles, California. Vamos a recibir el primer caso del día de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Doctora Polo, ¿es ahora o la perdemos por siempre? Ay, tigre, vive y deja vivir a los demás. Buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Tigre. Tigre. El tigre. Pero tu nombre. Bueno, pues le voy a contar mi vida. Se va a dar cuenta por qué eso me dicen el tigre. Mire, Pero no le puede ver aquí su caso, mire, doctora. doctora Polo, ¿Qué por cosa? favor, ¿Qué es por eso? favor, déjeme empezar. Por favor, De este doctora Polo. individuo. Mire, ella es mi Mantenido. hermana. Yo vengo hoy a pedirle la custody, legal custody de su niña, que La es... custodia legal de la hija de tu hermana, que sí. es tu sobrina. Sí, fíjese, mire, yo le voy a decir y ella le va a enseñar mi récord. Es malo, es muy malo. Sí, yo fui un crimen en una edad de, fíjese, de 6 años. La primera Yo es más nunca bien- estuve en gangas, doctora. Yo- Nunca. yo- Lo que me gustaba yo- a mí es el déjeme dinero. hablar, por favor. Con el Por dinero favor, déjeme uno hablar. paga Dios mío todos los santísimo. días. a la primera... Estos dos son los hermanitos Candela, ya me estoy dando Mire, cuenta, No, ¿no? es que ya me tiene harta con sus... En pocas palabras, mire, yo Con su merequetengue estaba que en me las tiene drogas, sí todo estaba en el las santo drogas día. y todo eso, pero ¿por qué? A la primera semana que yo nací, cayó mi mamá, nuestra mamá cayó deportada, pues la deportaron y yo tuve una mal childhood. Una niñez muy mala. Una niñez muy mal. Yo caí en las pandillas, yo tenía que robar, en la Me edad gustaba joven. la vida A los 13 fácil. años yo llegué a la juvenil y usted va a ver. Yo llegué a la juvenil y después gradué, me fui a la cárcel, al condado, Tráeme el récord criminal para ir a mirarlo. a la prisión y todo eso, pero fue un día que cambió mi vida. Y ese día fue Gracias. el día que nació my niece, Tu sobrina. mi sobrina. Sí, ese día, oiga, olvídese, cambió mi vida. ¿Por qué? Porque como ella es porno actriz de pornos. Tu hermana es actriz de porno. Mi hermana, fíjese, ella le gusta hacer esas cosas. ¿Por qué? Porque paga dinero, paga bien. Pero soy responsable, doctora. Con eso le digo responsable. todo. Si Mi estuviera hija va a responsable, escuela no. pagada, él la lleva todos los días, yo te pago todo. Todos los biles vienen sobre mí. Cada quien carga su cruz. Y esa es Doctora lamentablemente Polo, mi cruz, yo no vengo hoy aquí sin nada. Mire, yo ya fui a la escuela para agarrar mi credencial, soy mecánico. Si yo se lo me abrí pagué mi la propio carrera, doctora, taller. ¿quién lo Ok. pagó? Yo puedo mantener a esa niña. sin ¿Hace su cuánto ayuda. que no tienes un problema criminal? ¿Hace cuánto tiempo? Ya tiene hace unos, ya como 12 años, fíjese. 12 años. Más o menos 12 que estás años. limpio y no tienes ningún problema, no has tenido ningún Bueno, problema. pues, ok, tuve problemas y todo eso, sí, cuando nació la niña me cambió mi vida, sí, ¿verdad? Pero mire, nadie es perfecto, nadie es perfecto. Y tú ni nadie me vas a Ok, venir a juzgar. ¿por qué tú quieres la custodia de tu sobrina?
¿Qué edad tiene tu sobrina? Tiene 4 años, va a cumplir los 4 años. Ok. ¿Y fíjese. por qué tú quieres la custodia de ella? Mire, yo un día, llegué a la casa y encontré a su novio, que vale para la es una lacra de la sociedad, ¿sí me entiende? Yo lo encontré drogada, estaba con sus amigos drogados en el couch mirando un video de ella bailando en su bikini, en su lingerie, y la niña también, la niña estaba en el video, fíjese. La niña estaba en el video. En el video. Yo me enojé, yo saqué a toda la bola de que estaban ahí, fíjese, y yo me quedé con el video. Yo tengo evidencia, ¿sí me entiende? Yo tengo pruebas. Pero espérate un momento. ¿Sí me entiende? Espérate un momento, porque estamos hablando de algo que realmente para mí es muy serio. Mire, doctora. Si tú me estás hablando de que tú tienes evidencia de videos de pornografía infantil, porque para mí eso es pornografía infantil, la posesión nada más de esos videos puede ser un crimen. ¿Tú me estás entendiendo lo que te estoy explicando? Sí. Si tú me estás diciendo a mí que tu hermana está metiendo a su hija en pornografía infantil, aquí va a haber un grave problema. Sí, mire. ¿Eso es lo que me estás diciendo? Sí, bueno, pues, ¿a usted qué es? Ella bailando en el bikini, en su lingerie con la niña y bailando y así. ¿Qué se le significa a usted? Doctora, oiga, yo me estoy cambiando en mi recámara. Viene la niña, a mí esto no me hace ni lo agradable. Es agradable ver a mi hija que me está jugando con mis tacones, con mis plumas. Y es algo que es mi niña y es inocente. Él es con su mente podrida, eso es lo que él piensa. No, él no tiene la mente podrida. Quien tiene la mente podrida es tu novio y sus amigos que estaban mirando esos videos endrogados. O sea, mira a ver quién tiene la mente podrida. ¿O no te pones a pensar? De hecho, yo no pensé en nada que yo lo iba a enseñar. Yo nunca supe eso. Él me está diciendo en este momento. Doctora Polo, yo le pido su ayuda, doctora Polo. Yo quiero a esa niña. Yo quiero Tigre, pero yo estoy mirando ahora tu récord aquí. Y tú tienes también crímenes de abuso sexual. Bueno, pues son cosas que pasaron cuando uno está joven, ¿sí me entiende? Y causas sobre drogas y todo eso. Yo ya hice mi tiempo. Esto es violación. Mire, en esos años estaba yo en muchos problemas, ¿sí me entiende? Con drogas y todo eso. Y ese momento cuando encontré a ese video con esos muchachos drogados ahí, ¿qué es lo más? ¿Qué va a seguir? ¿Qué va a pasar otra vez? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Puede llegar ese momento cuando le pase a ella. Y no quiero que le pase a ella. ¿Sí me entiende? Ahora yo me dedico a la mecánica, yo tengo mi taller, yo voy a la iglesia. Yo soy ahora un hombre honrado. Por favor, doctora Polo, fíjese, por eso, mire, yo he tratado de pelear este caso, pero yo le he mirado su programa, yo sé que usted me puede ayudar. Pero es que algo me preocupa en este caso inmensamente. Yo te digo la verdad, Karen, ¿está pasando algo inapropiado con tu hija? Yo le he notado un poco triste, no sé, de hecho un poco depresiva. Yo he hablado con el sacerdote de la iglesia porque mi hija va a escuela católica. De hecho, yo estaba preguntando y dicen que está bien en sus calificaciones porque mi hermano me ayuda. Eso sí es cierto, pero bien pagado. Mi hermano no trabaja, no va a ninguna parte, nomás que me cuida a mi hija. Y yo me rompo el alma para mantener a mi hija y darle buena educación. Cuando él me dice que tiene un taller de mecánica, eso es mentira. Nunca está en la casa. ¿Qué ocupa la niña? Pero él lo va a hacer, todavía lo va a hacer. Y eso yo lo voy a pagar su bond y todo eso de su mecánica. Apenas lo agarró, apenas se revisió. Así que a mí yo se las voy a cantar, yo le doy la de verdad, comer, señora. la cuido, ella llega, ella toma, ella viene de sus parties y de las locuras que hace, no sé, bueno, pues yo no me meto en eso, en su vida, No, de sí eso. te estás metiendo en mi vida, Pero porque te estás metiendo ella es con mi sobrina, mi hija y eso that's no me my niece. gusta. ¿Qué me Esa estás yo la diciendo, quiero Tigre? mucho. Que ella no está cuidando a la niña como Ella tú no piensas está que la cuidando, debe ella no cuidar. está teniendo como debe de ser, oiga, ella no es una madre. Ella no es una madre fit para tener esa niña. Y ahora Yo soy estoy peleando responsable, por él eso. vive en mi casa.
casa. Yo te mantengo para ella y con la ¿Sabe niña. ¿De qué hablas? Yo me podía ir, pero Yo me quedo ahí con ella. ¿Por qué? Porque Ok. quiero cuidar a la hija. ¿Quién trajo testigos en este caso? ¿Testigos? Mi ¿Nadie novio trajo nomás- testigos? Nomás tengo a mi novio que está conmigo. Pasan los testigos. ¿Tú estás casado? No, ¿No tienes pareja? no. ¿No tienes relación con nadie? Pues sí, pero no me meto, no traigo, no dejo que ella la conozca, la niña la conozca. ¿Sí me entiende? ¿A tu pareja? Sí. Ok. Buenas, doctora. Hola. Hola. ¿Cómo te llamas? Marcos, yo soy el novio de Candy y le voy a decir lo que en realidad pasó. Él es el cochino que le dije Yo que vi. soy... Mire, Él es el que mire, estaba mirando las shut up. imágenes. Ese es. Yo la grabé a su niña, lo que sea, pero no era nada así sexual o nada. Ella nomás quería una memory de la niña cuando estaba chiquita, So, la grabamos o lo que sea, pero él, porque ya lo ¿Y arrestaron. por qué estabas Ok, espérate un mirando? ¿Y momento. por qué le estabas Pero mirando él, con tus porque amigos? ya lo Espérate un momento, arrestaron espérate un momento, de espérate esa... un momento. de ese- Drogados ahí, emborrachados y todo. Déjame hacer un corto receso y después yo quiero que tú me expliques qué fue lo que tú grabaste. ¿Qué estaba pasando? ¿Ok? ¿La niña está aquí? Sí, mi hija está aquí. ¿Tú trajiste a la niña? Sí. Ok. No lo voy a... nadie va a ver a la niña, pero yo la quiero conocer. Voy a hacer un corto receso y regresamos con más de este caso. Pero ¿cómo tú vas a poner a tu hija a bailar como si fuera una actriz porno? Y luego los novios de la madre, que es artista porno, se ponen a mirarlo endrogados. Para mí, esto es pornografía infantil. Él lo está vendiendo. Yo creo que él lo está vendiendo y por eso... ¿Que él está vendiendo los videos? Bienvenida a Huntington Park, doctora Polo, desde su tienda My Secret Boutique. ¡Caso cerrado!